80 años ha cumplido la Organización de Naciones Unidas, creada inmediatamente después del término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Hija o nieta de lo que fuera la Sociedad de Naciones, que funcionaba en Suiza y que desapareció tras su fracaso para evitar la Segunda Guerra Mundial. Allí murió la Sociedad de Naciones. Fue la Segunda Guerra Mundial con todas las desgracias que conocimos, y terminada la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas. No con la cantidad de países que hay hoy, algo alrededor de 200 países, puesto que en 1945 había mucho menos países y algunos territorios que hoy son naciones eran colonias de países más grandes. 200 países hoy funciona en el mismo local que la Sociedad de Naciones en Ginebra, pero el edificio de la Asamblea General, donde funciona el encuentro de todos los países en septiembre y octubre de cada año, fue construido en Nueva York, tras la victoria de los aliados, liderado, por supuesto, por Estados Unidos. Ese edificio no es territorio de Estados Unidos, es territorio de las Naciones Unidas. Para ingresar, incluso el presidente de Estados Unidos, como lo vimos en la televisión, requiere de una credencial electrónica que le permite el ingreso en una máquina que no deja pasar a quienes no tengan esa credencial con un código QR especial para la ocasión. Todos los países, 200, participan en la Asamblea General y todos los jefes de Estado de cada uno de los países tienen algunos minutos, alrededor de 10, para exponer ante la Asamblea General. Y hemos visto exponer a diferentes países de todos los continentes de la Tierra, a todos los jefes de Estado que representan a la totalidad de la humanidad. Sin embargo, a pesar de ser territorio internacional, para llegar al edificio de la Asamblea General en Nueva York es preciso ingresar a Estados Unidos con un visado, como lo exige la administración estadounidense. Ese visado le fue negado al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, presidente electo. No se trata ni de un golpe de Estado ni de una autodenominación. Presidente electo de lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, en espera a que Palestina cree un Estado con un presidente, con sus propias fuerzas armadas, su propia policía, etc. Hasta ahora ese Estado no se ha podido crear, en la medida en que, en primer lugar, Israel lo ha impedido utilizando todas las medidas pacíficas y no pacíficas existentes, y segundo, porque Naciones Unidas no le había dado el reconocimiento como un país. Reconocimiento que en esta Asamblea General, 80 años después de la creación, podría resultar. Ya votaron a favor potencias del mundo nuevas, puesto que otras ya habían votado a favor por muchos años, pero este año por primera vez Francia, Bélgica, Portugal, el Reino Unido y España reconocieron al país Palestina y a su presidente Mahmoud Abbas,
quien debió hablar por videoconferencia, puesto que no pudo ingresar al territorio de Estados Unidos. Una vez que se reconozca el Estado palestino, hay 5 países en Naciones Unidas que tienen derecho a veto. Estos son Estados Unidos, Inglaterra o Reino Unido, Francia, Rusia y China. China y Rusia ya habían reconocido Palestina hace muchos años. Ahora está Francia y el Reino Unido. Solo Estados Unidos se opuso a reconocer al Estado de Palestina. ¿Será solo un voto de oposición o Estados Unidos tiene previsto utilizar su derecho a veto para vetar el reconocimiento del Estado de Palestina? Lo sabremos muy pronto. Es posible que cuando usted vea este video ya se sepa. En este minuto es el único país de los 5 que tienen derecho a voto que podría oponerse. Mahmoud Abbas habló por videoconferencia, condenó al grupo terrorista Hamás y se comprometió a que una vez reconocido el Estado de Palestina, el grupo o los miembros del grupo terrorista Hamás no participarán en el gobierno de Palestina. Mientras tanto, muchos países, y entre ellos liderados por Sudáfrica, han acusado a Israel de genocidio. Han acusado al gobierno israelí de ser un gobierno genocida frente al territorio palestino de la Franja de Gaza. Digamos que dentro de Israel hay una proporción importante de habitantes que han utilizado la misma palabra, que han dicho que el gobierno de Israel está cometiendo genocidio. Esos habitantes son israelíes. El propio director de la Orquesta Sinfónica israelí declaró públicamente que se trata de un genocidio, comenzando sus palabras diciendo: yo soy israelí, amo a Israel, vivo en Israel y me siento israelí. Y luego condenó, con sus propias palabras, el genocidio. No lo podemos acusar de ser antisemita, puesto que es un israelí que declaró amar a Israel y vivir en Israel. Se acusa a Hamás de utilizar escudos humanos, lo que es cierto, pero los escudos humanos no justifican la matanza, no justifican el genocidio. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia europea contra el nazismo, en la que participaron innumerables judíos, tuve el honor de conocer a alguno de ellos, tenía por lema y por regla no intervenir allí donde los nazis utilizaban escudos humanos. En esas situaciones la resistencia se autoprohibía intervenir en la lucha contra el nazismo. Habló también el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero cuando su nombre fue anunciado, varias decenas de delegados abandonaron la sala de la Asamblea General y el mundo entero condenó al genocida en boca de los delegados de aquellos países que se retiraron de la sala. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos apoya incondicionalmente al gobierno de Benjamín Netanyahu, aunque en su discurso en la Asamblea General dijo que hay límites, sin explicar cuáles son estos límites. Estamos a la espera de esa explicación. En el mismo Israel, el líder opositor Yair Lapid dice que el gobierno israelí
cito, no tiene plan para traer a los rehenes y Netanyahu, según este líder Yair Lapid, empeoró la situación de Israel sin haber podido recuperar a los rehenes ni tiene esperanza de recuperarlos. En este aniversario número 80 de la creación de las Naciones Unidas, cuyo único afán era establecer la paz en el mundo, debemos reconocer el fracaso, no necesariamente de Naciones Unidas, el fracaso de la humanidad, 80 años después del término de lo que fuera la peor guerra en el mundo, el fracaso de la humanidad para evitar un nuevo conflicto mundial que sin duda se nos viene encima. Veremos qué ocurrirá en los meses y años que vienen. Seguiremos comentando la actualidad aquí en Scanner Internacional, pero el optimismo no está en las carpetas en el día de hoy. Veremos. Que estén ustedes muy bien.